El día de hoy vamos a estar nosotros viendo lo que es el capítulo número 15 de Lucas. De hecho, es un capítulo que es muy interesante porque nos presenta una parábola en 3 partes. Antes yo creía que eran diferentes parábolas, pero me estoy dando cuenta que no, que es una sola parábola, que consta de 3 partes. Vamos a ver lo que es la oveja perdida, vamos a ver lo que es la moneda perdida y vamos a ver al hijo pródigo en este capítulo número 15. Amén. Y vamos a ver cómo hay ciertas cosas en particulares que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo hay ese interés de rescatar lo que está perdido. Y eso es sumamente grato, ver cómo Dios está activamente buscando rescatar al perdido, de los cuales nosotros éramos uno de ellos, ¿sí? Ya vemos algunos otros que tal vez aún estemos perdidos, pero tal vez no nos hemos dado cuenta. Y eso es algo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Así que pongamos mucha atención. Así que vamos a orar. Eterno Rey, en el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y el poder por siempre. Permite que tu Espíritu Santo esté aquí, Señor hermoso, que traiga discernimiento, que podamos entender y comprender tu palabra y atesorarla en nuestro corazón, Señor hermoso, pero sobre todo ponerla en práctica. Que lo que tú hables hoy, Señor, lo podamos poner en obra en nuestra vida. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Vamos a leer el primer verso de este capítulo número 15. Pero antes les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien ha perdido algo? Yo en alguna ocasión he perdido, por ejemplo, lo que son las llaves en mi casa, ¿no? Y es de esos momentos en que estás ajetreado y estás ya rápido porque se te está haciendo tarde, quieres llegar ya al trabajo porque ya sabes que tienes una junta, porque ya sabes que tienes a lo mejor que hacer un presupuesto y lo tienes que mandar o alguna cotización, o no sé, alguna tarea que hagas tú en tu trabajo, ¿sí? Pero ya vas con el tiempo a prisa y sabes que en cualquier momento, si tú sigues retardándote, vas a llegar tarde y vas a tener problemas en tu trabajo o con tu cliente o con alguien, ¿sí? Y entonces estás buscando activamente, ¿sí? En tu cuarto, te vas corriendo a la cocina, buscas en la sala, tiras todos los cojines y estás buscando por todos lados desesperadamente, y es ahí cuando dices: Señor, si en algún momento me vas a ayudar, que sea se me hace tarde y no quiero perder el cliente. Y estás activamente buscando, ¿sí? Si se te llega a perder la cartera, sabes que tienes que hablar inmediatamente al banco para cancelar todas tus tarjetas, ¿sí? Y es algo que es sumamente engorroso. Creo que a nadie le gusta perder algo, ¿sí? Y esto es lo que vamos a nosotros poder vislumbrar, cómo Dios tiene algo especial para nosotros y para con nosotros, porque Él es especialista en encontrar lo perdido. Leamos primer verso, por favor, los primeros 2. La palabra de Dios nos dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Ahí nos esperamos tantito. Vemos aquí un verbo que es acercar, ¿sí? Esto quiere decir que la gente iba de una manera activa. Cada vez que tú ves un verbo, quiere decir, ¿sí?, que tú tienes que hacer algo, ¿sí?, que requiere que acciones, que requiere que te muevas, ¿sí?, y que empieces a obrar en alguna situación. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Dice que se acercaban ¿a quién? A Jesús, ¿sí? Se acercaban a Jesús. ¿Quiénes? Los publicanos y los pecadores, ¿sí? Y tú puedes decir: ¿cómo? ¿Jesús se juntaba con los publicanos y los pecadores? Y esto vamos a verlo más a detalle. Verso 2 nos dice que también se acercaron y los fariseos y los escribas, ¿sí? Es decir, por un lado tenías a lo peor, ¿sí?, de la sociedad. ¿Según quiénes? Según los fariseos y los escribas, porque ellos eran los buenos. Entonces, por un lado tienes al grupo de los malos, ¿sí?, y por otro lado también tienes al grupo de los buenos, ¿sí? Y le hago así porque todos son malos. La palabra de Dios nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso quiere decir que nadie es bueno por sí mismo. Absolutamente nadie.
Y hay gente que puede decir, bueno, pero pues, si yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, ¿no? Pero cuando realmente ves tu vida, ¿sí? Con algo tan sencillo como pueden ser los 10 mandamientos, ¿sí? Te das cuenta de tu condición, ¿sí? Y tú puedes decir, bueno, pues es que yo cumplo los 10 mandamientos, ¿no? Y vamos a verlo. ¿En algún momento has mentido? Oh, aquí nadie miente, excelente. En toda su vida no han mentido, muy bien, ¿sí? ¿En algún momento alguien ha robado por pequeño que sea? No, Adán nunca ha robado, ¿sí? Has robado a lo mejor algo pequeñito, te has llevado la pluma del banco o has agarrado algo que no te pertenecía por tan pequeño que fuere. La mayoría te va a decir que sí, en algún momento lo ha hecho. Con esto ya llevamos 2 mandamientos que han sido quebrantados totalmente, ¿sí? Pero te aviso, con uno solo, sí, era suficiente para decir que no eres bueno delante de Dios. Pero no se queda ahí. Si vamos y decimos, hoy has codiciado a alguien en tu corazón, ¿sí? Que la palabra de Dios dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Si eres mujeres, no codiciarás al hombre de tu hermana, ¿sí? De tu vecina, de tu amiga, ¿sí? Pero en algún momento todos lo han hecho. De ahí ya llevaríamos 3. ¿Has sido en algún momento grosero con tu padre o con tu madre? Yo creo que sí. Y la palabra de Dios dice que debes de ¿qué? Honrar a tu padre y a tu madre. Ya lo quebrantaste, y van 4. Y podemos seguir, y estoy seguro que tendríamos muchos problemas, ¿sí? Delante de Dios no hay nadie bueno, ¿sí? Pero estos hombres se ponían en una posición superior, ¿sí? Estos hombres, los fariseos, los escribas, eran todas las personas, ¿sí? Que eran, por así decirlo, los predicadores, ¿sí? Los maestros de aquel entonces, los religiosos, ¿sí? Los que guardaban, según ellos, al pie de la letra, la ley de Dios, aunque vemos que esto es imposible, ¿sí? La condición de los dos era la misma. El problema es que ellos todavía hacían algo. Y ahí vemos otro verbo que dice murmuraban. Esto quiere decir que murmuran, que hablan mal de alguien, ¿sí? Y muchas veces, ¿sí? Este tipo de personas, ¿sí? Y tú puedes decir, oh, ¿qué tipo de personas? Las que van a la iglesia. Porque ellos eran los que iban a la iglesia, los que estaban cerca de Dios, ¿no? Dice que murmuraban. Como diciendo, ay, ¿ya viste a fulanita? Ya vino a la iglesia. No sé qué está haciendo aquí. No, si supieras todo lo que ha hecho. Murmuraban diciendo, sí, refiriéndose a Jesús, a los pecadores recibe, por favor, gracias, a los pecadores recibe, y con ellos ¿qué? Come, es decir, convive, ¿sí? Tiene acercamiento. Esto era algo que no hacían en lo absoluto los fariseos y los escribas. ¿Por qué? Porque decían, si yo me voy a juntar con ellos, me voy a contaminar. Y aquí está el gran peligro. Si no hay alguien que les hable a ellos, ¿cómo han de ser salvos? Si no hay quien les predique. Imagínate que nadie se hubiera acercado a ti a hablarte de Dios. Estaríamos perdidos, porque esa sería nuestra condición sin Dios. La persona que no tiene una relación estrecha con Dios, y énfasis en estrecha, es una persona que está perdida. Y tenemos que tener muy claro esto y poner mucha atención. Jesús tiene interés por ¿quiénes? La palabra de Dios nos dice los pecadores. Los pecadores. ¿Los cuales son? Todos. Todos. Tiene un interés activo, ¿sí? Por el ser humano, por la humanidad entera y completa. Y vamos a ver casos puntuales en este momento. Vamos a leer el verso número 3. Tenemos que ver
que Jesús era una persona que era tan atrayente que podía juntar estos dos tipos de públicos, ¿sí? Llamámoslo así. Estos dos tipos de personas. Dios es tan atrayente que lo que hacemos es buscarle y acercarle. Y eso es algo que tiene que existir en tu corazón. Dice que se acercaban a Él. ¿Tú cómo te acercas a Dios? Esta es una de las preguntas que tienes que guardar en tu corazón. ¿Cómo me estoy acercando yo a Dios? ¿Qué estoy haciendo para pasar tiempo con Dios? ¿Qué es lo que hago yo para tener una relación estrecha con Dios? ¿Lo estoy buscando? ¿Lo estoy dejando para los domingos? Porque los demás días hay tantas cosas que hacer. ¿Cómo es que yo estoy buscando a Dios? ¿Sí? Y él, conociendo, ¿sí?, lo que murmuraban tanto los fariseos como los escribas, dice que le refirió una parábola diciendo, y vamos a leer versos 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Hasta ahí. Yo recuerdo mucho una clase de la escuela dominical, ¿sí?, siendo un pequeño, alrededor de unos 8 o 9 años más o menos tendría, ¿no? Y la maestra nos decía, es que ustedes son las ovejas de Dios, ¿no? Y yo así como que, ¿ovejas? Es una oveja, no es muy interesante, no hay algo como que con más estilo, un oso, un tigre, un león. ¿Cómo que una oveja? Y la maestra nos decía, es que la oveja, aunque tú no la ves muy interesante, Dios la ve muy interesante. Digo, no, Dios ha de estar mal. Él sabe muy bien que un león es mucho más interesante, ¿no? Y por un lado yo me imaginaba a la oveja y decía, bueno, es que las ovejas son chiquitas, no tienen garras, no tienen colmillos, no se pueden defender. Normalmente tienes que estarlas arreando, ¿no? Se pierden, son miopes, son torpes. Y por el otro lado yo veía al león fuerte, poderoso, garras, colmillos, velocidad, todo un cazador, ¿no? Y por este lado veía a la oveja, ¿no? Y yo me quedaba pensando, oveja, oveja. De repente veía yo al león que venía y se comía a la oveja y decía, bueno, ¿qué? Yo no le encuentro mucho, ¿no? Y entonces la maestra nos decía, es que la oveja tiene algo que el león no tiene. Y eso es un pastor, ¿sí? Y es algo que nos enseñó utilizando el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Aunque ande en valle, en sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque ahí estás tú conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y tú decías, bueno, con un pastor, pues sí, ya nada le falta, dice. Y dice que va a estar bien alimentado y agua y bien sustentado. Porque eso es lo que hace un pastor. El pastor cuida a las ovejas. Dice que aunque ande en peligro, ¿sí?, aunque ande en valles de sombra o de muerte, allí está el pastor, cuidando a las ovejas, que no se pierdan, agarrando su cayado y jalándolas cuando ya se quiere ir una oveja, allá a lo lejos, y la jala y la guía nuevamente. Eso es lo que hace un pastor, la sustenta, la cuida, la bendice, le trae bien a su vida. Y entonces como que ya me empezaba a caer un poco más el 20, decía, bueno, sí, la oveja sí, ¿no? Le dije, ¿y sí la cuida, maestra?
Me decía, por supuesto, dice, vemos un ejemplo con el rey David. El rey David cuidaba muy bien a las ovejas, ¿sí? Llegó a pelear contra osos y leones, que tú dices que son más interesantes, Adán. Y es verdad, el pastor está ahí para cuidar, para rescatar, para salvar. Eso es lo que hace el buen pastor. Y vemos en Isaías, en 40:11, cómo Dios, ¿sí?, dice que el buen pastor pastoreará a su rebaño, ¿sí? Y que a los corderos los va a cargar en su brazo y los va a llevar en su pecho. Y a las ovejas que están recién paridas, ¿sí?, las va a tratar con suavidad, las va a tratar con cariño. Y en Juan 10:11, ¿sí?, Jesús mismo dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, ¿qué? Da su vida ¿por quiénes? Por las ovejas. Y entonces entendemos claramente que en esta parábola, ¿sí?, Dios es el pastor. De eso no nos debe de quedar duda alguna, ¿sí? Y también vemos ahí, ¿sí?, que hay una oveja que se perdió de un rebaño de 100. Aquí la pregunta principal es, ¿la oveja pertenecía al rebaño? Sí, por supuesto, nos lo dice claramente, que tenía ¿cuántas? 100 ovejas y una se perdió. Se perdió. Y nos dice, y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y yo digo, ¿en serio, Señor? ¿Va a buscarla? Digo, si yo fuera pastor, ya anduviera yo con 100 ovejas, estuviera caminando bajo los rayos del sol, y caminando, ¿sí? Y sudando ya, y apestando oveja, después de 10 horas, regreso a mi casa con las ovejas, las meto al redil, las empiezo a contar, me dan 99, me falta una. Yo digo, no, que voy a estar buscando una oveja, para nada. Yo quiero llegar a bañarme, aparte ya huele la comida, ya quiero servirme, ya quiero comer. Ya pasaron 10 horas, ha sido exhaustivo el día, ¿para qué una oveja? Aparte Dios te dije que compraras el seguro de cobertura amplia, una no es ninguna, no la pagan. No te preocupes, ya a descansar mejor, porque realmente eso es lo que haría una persona. Cobremos el seguro. Pero Dios no es así. A diferencia de nosotros, Dios está preocupado por cada una de las ovejas de Él. Y esto sí quiero dejarlo bien claro. Ustedes son las ovejas del pastor. Y no me refiero del pastor Joel, ¿sí? Ustedes son las ovejas del buen pastor, de Jesucristo mismo, ¿sí? Y Él tiene pleno cuidado de ustedes, siempre. ¿Necesitas algo? Te lo da. Te sustenta, te alimenta, te da vestido, calzado, te da todo lo que necesitas. Así es Dios con nosotros. Y Él se preocupa muchísimo por ti. No poquito, muchísimo. Porque a diferencia de Adán el pastor, ¿sí?, suponiendo que fuera pastor de ovejitas, ¿sí?, yo no regresaría por una oveja. Pero Dios sí. Y sigamos viendo verso 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Hay otro paralelo con Mateo que dice que encuentra a la ovejita lastimada. Y lo que hace el pastor es poner aceitito en sus heridas para curarla. Y así es Dios. Así es Dios con cada uno de nosotros. También podríamos preguntarnos, ¿pero por qué se perdió la oveja? ¿Cómo es que una oveja puede ser tan torpe, tan tonta, para perder a 99 de sus hermanas en un campo abierto? O sea, no es lógico. Están a campo abierto
escuchas, los ve por todos lados. Si no escuchas, entonces puedes oler cómo apestan las ovejas, ¿sí? Y si tampoco tu nariz te funciona, puedes ver dónde están. ¿Qué tan miope tiene que ser una oveja para perderse? Bastante. Sabiendo escuchar la voz del pastor, ¿sí?, las indicaciones que da, esta oveja hace lo que quiere, lo que se le da la gana. Y como bien ya Jesús, ¿sí?, nos ha dicho, ¿sí?, las ovejas somos nosotros, somos la iglesia. Y luego tenemos ovejitas, ¿sí?, que son traviesas, pongámoslo así. Un poquito rebeldes, ¿sí?, que agarran y se alejan. Se alejan de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando una oveja está sola? Está desprotegida, pierde el rumbo, pierde el camino, está a la intemperie. No hay nada que pueda hacer realmente por sí misma. Aunque ella pueda decir, es que yo estoy viviendo mi vida, ¿sí?, y viviendo tal vez la vida loca, ¿sí?, como de una manera desenfrenada, ¿sí?, drogas, alcohol, mujeres, hombres. Llegan el momento en que se dan cuenta que su vida está vacía, que es sin sentido, que lo que hacen no les llena, que aunque ellos creían que les llenaba, se dan cuenta que no, que hace falta algo. Y ese algo es Dios, porque realmente Dios es quien nos atrae a Él. Es el que activamente está buscándonos. Y te das cuenta que este hueco que existe en ti solamente puede ser llenado, puede ser cubierto por Dios. Porque aunque has intentado cambiar tu vida y has intentado dejar las cosas a un lado por ti mismo, aunque tal vez si eras joven y vivías de esa forma y ahora te has casado y tienes hijos, te sigues dando cuenta que todavía no tienes un pleno contentamiento, que te falta algo, y ese algo se llama Dios. La vida realmente se empieza a vivir cuando tú empiezas a vivir tomado de la mano de Dios, cuando tú empiezas a ser guiado por Dios. Y si no, pónganse a pensar en esos días en que te apartabas, te alejabas, en las cuales tú te encontrabas sola en tu cuarto o en tu carro y decías, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento solo, aunque hay gente rodeándome? ¿Por qué siento que estoy desprotegido, aunque tengo a mi esposo, tengo a mis hijos? ¿Por qué siento que no hay un rumbo fijo en mi vida? Y eso se debe a que no escuchamos a Dios, aunque Dios está ahí buscándonos. Y Dios no se anda con cuentos. Ese pastor, ¿sí?, que ya está cansado, ¿sí?, que ya estuvo mucho tiempo atendiendo a las ovejas, se da cuenta que falta una. Deja las 99 en el redil. Y dice, me falta una. Me falta fulanito. Yo no puedo estar sin fulanito. Necesito encontrarlo. Porque ahorita está solo, está triste, se ha de sentir totalmente abandonado. Voy a ir a buscarlo. Y en plena oscuridad, ¿sí?, sale, aún con todos los peligros que esto representaba. Va con sus antorchas buscando paso a paso, camino a camino donde estuvo y en los lugares aledaños, porque esta oveja se perdió. ¿Hasta qué? Hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la ve toda herida, la ve lastimada. ¿Y qué es lo que hace? La toma entre sus brazos, cura sus heridas, les pone medicina, les pone su aceitito y se la lleva cargando en su seno, en su hombro, en su brazo y en su seno, y la lleva de nuevo al redil.
Y ese ha sido el trato que Dios ha tenido con nosotros. Y es algo que no debemos de olvidar nunca. Porque a veces olvidamos qué es lo que ha hecho Dios y cómo nos ha traído Él con lazos de amor, porque Él ha estado activamente buscándonos. Y aunque Adán, el pastor, dijera, no, cobremos el seguro, ¿sí? Si le plantearan otro problema, ¿sí? Algo totalmente diferente, ¿sí? Y vamos a plantear, y quiero que te imagines por un momento, que estás en tus 30s, ¿va? Todos. Los que están más chavos, ni modo. Imagínense a los 30, lo sentimos. Los que están un poquito más grandes, pónganse bien contentos, ¿va? Entonces están en sus 30, ¿sí? Tienen a sus hijos pequeñitos. Y tienen 3 hijos, ¿sí? Solo imagínenselo. Si tienes 3 es porque has hecho muy bien al mandato de llenar la tierra. También muy bien, no hay problema, ¿sí? Pero imagínate que tienes a tus 3 pequeñitos y te están diciendo, oye papá, vámonos a Six Flags. Oye papá, vamos a Six Flags, por favor, llévanos a Six Flags. Y tú dices, vámonos, ¿no? Llegas a Six Flags, pagas tus entradas, todo, te metes, ¿sí? Y empiezas a hacer la fila, ¿no? Para el Superman, ¿no? O al Kilauea o al que quieras, ¿no? Que ahora creo que... Y en temporada vacacional para que pues, haya gente, ¿no? Y sin pandemia, muy bien dicho, ¿sí? Y sin pandemia, ¿va? Y ya estás ahí con tus hijos, pero de repente se te pierde uno. Todo cambia, ¿no? Adán no va a decir, ay, pues, me quedaron los 2 más guapos, qué bueno, ya vámonos, ¿no? Va a decir, no, me falta uno. Y no importa que sea el travieso, que sea el desobediente, o la oveja negra, como lo quieras llamar, ¿sí? No va a importar. ¿Por qué? Porque es mi hijo y lo amo demasiado. Adán va a dejar a los 2, ¿sí? Con su madre, porque van a estar ahí seguros. Y no es que estos 2 niños no me importen, ¿sí? Pero yo sé que están a salvo y están seguros, pero toda mi atención va a estar puesta en el que está perdido. Y no va a haber lugar, no va a haber rincón por el que yo no busque. Voy a ir a cada juego, voy a ir a cada estación, voy a ir a cada restaurante, hasta que lo encuentre. Y si es necesario que tenga que cerrar el lugar, voy a buscar los medios y forma de cerrarlo a fin de encontrar a mi hijo. Y lo mismo hace Dios. Hace Dios por ti, porque te ama demasiado. Te ama demasiado. Pero a veces nos perdemos. Y a veces nos perdemos porque queremos perdernos. Y ese es el problema. A veces las cosas que están afuera, ¿sí? A veces el mundo nos atrae. Y decimos, esto está padre, está chido, me la paso bien. Pero ¿sabes qué? En ti existe aquí un foquito que está prendiendo una sirena, ¿no? Y está la escandalera, te hace de ruido, ¿no? Diciéndote peligro. Eso no está bien, no está bien, te va a pasar algo, te vas a lastimar. Y ahora te voy a poner un ejemplo. Imagínate que es una mujer que está casada. Y ves a tu vecino, te llevas chido con él. Y el vecino te hace ojitos y tú también le empiezas a hacer ojitos, ¿no? Y la alarma está acá. Peligro, eso no está bien. Peligro, eso no está bien. Pero tú dices, eso está chido. Me la voy a pasar bien. Y se pierde uno. Cae. ¿Qué pasa después? Cuando tú quieres regresar, ahora tú pones barreras. Porque ni siquiera es Dios. Haz memoria. Es que ¿cómo me voy a regresar con Dios? Estoy mal, estoy sucio. Dios no me va a querer así. Yo no puedo estar así. No puedo acercarme a Dios en lo absoluto. Aunque Dios está activamente, imagínate que soy acá, ¿no? Está activamente acá, ¿sí? Pero Adán, en lugar de estar así, le da la espalda, ¿no? Y llega Dios por este lado y le vuelvo a dar la espalda, ¿no?
Me flanquea por acá y le vuelvo a dar la espalda. Porque según yo, mi condición, ¿sí?, de estar todo sucio y herido y lastimado, ¿sí?, y aunque me haga la víctima, ¿sí?, porque también todo tenemos, la regamos y nos hacemos la víctima. Dijeran la víctima en Chile, ¿sí? Pero eso pasa. Y le ponemos una barrera a Dios. Y esta parábola habla precisamente de gente que está en la iglesia, de sus ovejas, no tanto de la gente que está afuera. Muchos podrían pensar, no, las ovejas es todo el mundo, y no, me disculpan, las ovejas son las suyas. La palabra de Dios es muy clara, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas, pero también dice, ¿sí?, que sus ovejas, ¿qué?, oyen su voz, y las ovejas que oyen su voz son las que están con Él, ¿sí? Y a veces nos perdemos. Dejamos de ir a la iglesia. Y tú podrás decir, ay, Adán, ya vas a empezar de religioso, ¿por qué tengo que ir a la iglesia si Dios está en todos lados? Sí, Dios está en todos lados, pero te quiere en casa porque ahí te habla, porque ahí te enseña, porque ahí te alienta, porque ahí te da ánimo, porque ahí te cura, porque ahí te apapacha, te trata con amor, te aconseja bien vivir. Pero a veces decimos, estoy bien en mi casa, me la paso chido allá. Domingo pasado para mí fue un mensaje que estuvo genial. Y me habló mucho a mi corazón, realmente. El cero excusas me habló demasiado a mi corazón, ¿sí? Y también en algún momento yo también ponía pretextos, ¿no? Pero cuando hubo esa reflexión de, ¿vas a dejar de ir los domingos por trabajar? Es igual a cambiar a Dios por unas monedas. Ni que fueras Judas. Esa fue así de literal. Porque me abrió los ojos. Muchas veces a Judas lo tenemos como el peor. ¿Sí o no? Como el traidor. Y no nada más nosotros, todo el mundo. Ay, no seas Judas, ¿no? Pero eso me llegó a mi corazón. Y dije, Dios, nunca más voy a faltar a los domingos. Menos por unas moneditas, ¿no? Y esto nos lleva a que la oveja se pierde porque es torpe. Nosotros somos ovejas y a veces somos muy torpes. Ponemos lo que es realmente importante al mismo nivel de algo que no es importante. Y nos perdemos de las bendiciones, nos perdemos del amor de Dios, ¿sí?, por algo que es efímero. Y me encanta cómo Dios, en lugar de hacerle el feo a la oveja torpe, dice que la carga en sus hombros. Y se va como bien contento. Síguele, verso 6, por favor. Dice, al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y otra vez, ¿sí?, imagínate que el pastor Adán ya encontró a la oveja. Yo no hubiera llegado y ya, ay, ovejita, estás lastimada. Yo hubiera llegado con mi callado, órale, ¿dónde andas? ¿Por qué te estás perdiendo? Órale, para allá. Y ya me lo hubiera llevado yo hasta el redil. ¿Sí? Y de repente, ¿sí?, invito acá a toda la gente, va a haber fiesta. ¿Sí? Incluso invito a las 99 ovejitas. ¿No? Y ya cuando estén comiendo, ¿sí?, y me pregunten, ¿qué estamos festejando?
Estamos festejando que encontré a la ovejita, ¿sí? Ya hay fiesta, ya hay carnita asada, ¿sí? Y ya cuando las ovejas estén acá echándose su taco, les diría, ¿sí? Eso es lo que le pasa a las ovejas que se pierden. Así que cuidadito y se me pierden, porque les va a pasar lo mismo. Eso haría yo. Aprenderían con el ejemplo de la otra. Pero Dios no es así. Gracias a Dios. Gracias Dios. Porque en serio, todavía llega y se da cuenta que la ovejita que se había perdido ya la tiene con él. Y está tan contento que hace fiesta. Hay tanta alegría en el corazón de Dios, ¿sí? Cuando tú vuelves a sus brazos, ¿sí? Cuando tú le dices, Señor, perdóname, sé que te he fallado, sé que he pecado contra ti, Señor, y me doy cuenta de mi condición. Por favor, Señor, recíbeme, aunque estoy todo mugroso y todo apestoso, ¿sí? Por favor, recíbeme entre tus brazos y límpiame. Permite que yo pueda tomarme de tu mano. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Porque así es Dios con nosotros. Ahora, también hay mucho que aprender aquí. Nos damos cuenta que Dios se pone contento cuando tú caminas tomado de su mano. Y nos damos cuenta que no hay pretexto para no tomarnos de su mano. La única forma de no estar tomado de la mano de Dios es quitando nuestra mano. Como esos hijos que llevas allí en la calle, ¿no? Y que a fuerzas, es que yo quiero entrar a la juguetería, papá. Yo quiero entrar y a fuerzas, ¿no? Y se jalan acá porque quieren entrar a la juguetería. Tenemos que tener mucho cuidado. El Espíritu Santo habita en ti, y eso quiero que lo tengas súper claro. Cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor, el Espíritu de Dios vino a reposar en ti. Y dice que te sella, ¿sí? Es decir, que eres de su propiedad, de nadie más, que le perteneces a Él, ¿sí? Y eso es algo que es sumamente maravilloso. Y ese Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿sí? Nos alerta cada vez que nosotros estamos dando un paso equivocado. Cada vez que tú te empiezas a salir del camino, el Espíritu Santo te empieza a hablar. Te voy a decir algo. Hazle caso a Dios. Hazle caso al Espíritu Santo. Cada vez que tú estés haciendo algo mal y te esté hablando, hazle caso. Hazle caso. No te pierdas. No te pierdas. Escuchemos la voz de nuestro pastor y permitamos que caminemos con su guianza. Me encanta cómo dice que hay más gozo. ¿Por qué hay más gozo? Por una persona que se arrepiente, por un pecador que se arrepiente, que por 99 que estaban juntos y que no necesitaban arrepentimiento. Imagínate a Adán encontrando en Six Flags a su hijo. Va a estar sumamente contento porque lo encontró, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estaba perdido y ahora lo he vuelto a encontrar. Y no tanto por los otros dos que estaban seguros con su madre. Y no es que no me importen los otros dos, sino simplemente mi atención estaba puesta en lo que estaba perdido. Y así es Dios. Hay gozo cada vez que tú regresas a sus brazos. Mi consejo, no te alejes. Camina tomado de la mano de Dios. Pero si te alejas, regresa. Dios siempre va a tener los brazos abiertos. Dios siempre va a tener los brazos abiertos para alguien que quiere arrepentirse. Verso 8, por favor. Y Dios, en un momento que había puesto la atención en un pastor, en una figura masculina, ¿sí? De repente gira y ahora pone su atención en una figura femenina, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto hombres como mujeres son muy importantes para Dios. Aún en esa cultura que era realmente dura con las mujeres,
Dios siempre ha puesto atención en cada una de ellas. Y nos dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa? Y busca con diligencia hasta encontrarla, sigamos. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que he perdido. 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Regresamos al primer verso, por favor. Ahora, Dios, ¿sí?, nos pone otro ejemplo. En este caso tenemos ahora a una mujer, pero también tenemos a una moneda. ¿Las monedas se darán cuenta si están perdidas? No, ¿verdad? En lo absoluto. Porque esa es la primera pregunta que brota. Una moneda no se da cuenta que está perdida. Y estas monedas se encontraban ¿en dónde? En la casa. ¿Sí? Es decir, pertenecían a su dueño. Muchas veces nosotros podemos pensar que estamos bien, que vamos bien, pero tenemos que hacer realmente un análisis de nuestra vida y decir, ¿estoy perdido o realmente estoy tomado de la mano de Dios? Y esto es algo que es impactante. Pero tenemos otros ejemplos. ¿Te acuerdas del rey David? Decía, examíname, oh Dios, y dime cuál es mi condición. Nos dice que tiene 10 y si pierde una dracma no enciende la lámpara. Y tú podrás decir, oye Dani, ¿qué es una dracma? Una dracma equivalía a lo que era un día de salario, ¿sí? Otros lo ponen alrededor de unos 25 centavos de dólar, que es mucho menos que un salario. No sé por qué tenía esta misma comparación, pero bueno, sea una u otra. Imagínate un salario aquí en México, está más o menos en unos 160 pesos un día, salario mínimo. Más, 180. 144 pesos, ok, ¿sí? Realmente, pues, si tengo 1400, pues no es mucho 140, ¿no? Y aparte, si la perdí, pues está ¿en dónde? Está en mi casa, ¿no? Pero esta mujer dijo, no es suficiente con que estén en la casa. Debo de tenerla, ¿sí?, en la mano. Y dice que lo primero que hace es que encender una lámpara. Y esto de encender una lámpara nos refleja que había ¿qué? Había oscuridad. Y la gente se puede perder cuando hay oscuridad. Esto es algo real. Tú sabes qué caminos son las tinieblas. Y también sabes cuál camino son la luz. De una manera muy clara, Jesús nos dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá ¿qué? La luz de la vida. Y esta mujer no se queda simplemente con encender la luz, ¿sí?, que le va a permitir ver, sino que también va a ¿qué? Accionar, porque tenemos un verbo otra vez aquí. Y cada vez que tú leas en tu Biblia un verbo es que tienes que accionar. Y la acción aquí es barrer. La acción de barrer quiere decir que si tuvo que barrer es porque estaba sucio. ¿Cómo? Estaba sucio, estaba con polvo, ¿sí? Había basura por ahí. Por eso es que tuvo que barrer, ¿sí? A fin de juntar toda la basura en un solo lugar, ¿sí? Y después de que uno barre, ¿qué es lo que hace? Va recogiendo y si se te perdió algo, vas viendo, ¿sí? Separo la basura, se va a la bolsa de la basura o al bote de la basura y voy viendo si quedó algo de valor ahí entre tanto polvo y tanta basura, ¿sí? Y dice que la mujer la buscó ¿con qué? Con diligencia, es otro verbo, ¿sí? Y esto quiere decir que lo hizo de una manera activa, con prontitud, con rapidez, pero de buena forma. Esto quiere decir que la mujer no esperó un día, 2 días, 3 días, sino que en el momento en que se dio cuenta que estaba perdida, tomó acción.
accionó. Y esto es algo que tenemos que hacer. Si me estoy dando cuenta, ¿sí?, que aquí hay un barranco, pues me tengo que detener para no caer en el barranco, para no estar en el peligro, para no lastimarme, para no ir por el mal camino. ¿Cuántos consideran que un barranco es un mal camino? Es más, yo considero que una calle con baches es un mal camino. Mucho más un barranco. Pero muchas veces nosotros somos tan aventureros, ¿sí?, que queremos dar el paso al barranco y creemos que vamos a poder salir escalando. Y eso no tiene nada de diligente. En el momento en que tú te das cuenta que estás mal, reacciona. Ya lo escuchaste la semana pasada. Reconoce y supérate. Reconoce tu error y supéralo. No te quedes ahí. Avanza. Transforma esos errores en aprendizajes y empieza a caminar tomado de la mano de Dios. No esperemos. ¿Y esa diligencia es hasta qué? Hasta encontrar esa moneda. Y uno podría decir, bueno, Adán, ¿y qué está representando esta moneda? ¿Realmente está representando a una persona perdida? Y aquí es donde algunos teólogos difieren en uno y otro. Algunos dicen es que estas son verdades espirituales, ¿sí?, que son el alimento, ¿sí?, a cada uno de los cristianos, y que muchas veces nosotros hacemos un lado y le decimos a Dios, ¿sabes qué, Dios? No entres en esta área de mi vida porque ahí no te quiero, ¿sí? Y yo te ponía en ejemplo, ¿sí?, en un día miércoles te dije, muchas veces nosotros queremos a Dios, sí, ven Dios, puede ser Dios en mi casa, en mi familia, tú me puedes enseñar a cómo ser un buen esposo, un buen padre, a cómo amarlos, pero en cuestiones de negocios, no, ahí no. Si es necesario que tenga que mentir, robar o pisotear a la gente, lo voy a hacer, porque en mis negocios no te vas a meter, porque el dinero es más importante. Y eso es lo que hablamos. Y muchas veces esas verdades espirituales las dejamos a un lado. Aunque sabemos que las necesitamos y que necesitamos encontrarlas y necesitamos apropiarlas, ¿sí?, las dejamos ahí, en stand-by. ¿Sabes qué? Aquí no, hasta esta línea, de aquí no pasas. Y nos hacemos los torpes, nos hacemos tontos, nos autoengañamos. Cuando deberíamos de reconocer nuestros errores, ¿sí?, y decir, sí, Dios, estoy mal, discúlpame. Empecemos de nuevo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué debo de hacer? ¿Para dónde voy? Enséñame. Estoy dispuesto a que seas tú quien guíe mi vida. Porque eso quiere decir, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Y si no puedes tomar tu cruz y no te puedes negar a ti mismo, no puedes seguir a Jesús. Es tremendo y es duro, pero es la realidad. ¿Y sabes qué me enseña esto? Que la vida del cristiano es de esfuerzo, es de constancia, de seguir día a día avanzando. Y esto lo tenemos que ver así. Verso 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que ¿qué? Que se arrepiente. ¿Y qué es arrepentirse, Adán? ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirme es que si voy caminando hacia allá, voy a dar media vuelta y voy a empezar a caminar hacia acá. Si mi vida iba hacia las tinieblas, hacia el barranco, hacia la oscuridad, entonces tengo que dar vuelta y dejarme guiar por la luz de Jesús y seguir avanzando y tomarlo de la mano y no soltarme de Él. Eso es arrepentirme. El decir, Dios, me doy cuenta que mi accionar es algo que no está bien, que está mal. Te pido perdón, Señor. Perdóname, discúlpame, límpiame de mi pecado y enséñame qué tengo que hacer, hacia dónde tengo que ir.
Y la pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos? No basta con pertenecer al rebaño. No basta con ser parte de casa. No basta. Hay más. Pero aquí es hasta dónde. Porque te lo he dicho todo el tiempo, Dios es un caballero. Nunca te va a obligar absolutamente en nada que tú no quieras hacer. Aunque Él esté ahí diciéndote y hablándote y llamándote y haciéndote señas, si tú no quieres no va a pasar nunca. Nunca. Mi recomendación, no te pierdas. No seas la oveja perdida. No seas la moneda perdida. No pierdas tus monedas, no pierdas las verdades espirituales que son para tu vida. Permite que Dios obre en tu vida y no le pongas trabas. ¿Te acuerdas que en un principio te mencioné que esta era una parábola en 3 partes? Estas son las 2 primeras. La siguiente semana vamos a ver al hijo pródigo y va a estar genial. Así que, hermanos, pongamos mucha atención.